Hola a todos, en este video vamos a dar una introducción a la representación con notación científica. Tenemos que muchas de las magnitudes físicas, es decir, propiedades de la naturaleza que se pueden medir, requieren demasiados dígitos para ser expresadas. Por ejemplo, la distancia del Sol a la Tierra es de aproximadamente 150.000 millones de metros. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Y también tenemos magnitudes que son tan pequeñas que requieren muchos dígitos para ser expresadas. De manera que si queremos mostrar la medida de una célula, tendríamos que usar alrededor de 6 ceros antes de usar cualquier cifra diferente. Entonces, vamos a ver cómo la notación científica puede facilitarnos mucho el trabajo. ¿Y qué consiste la notación científica? Simplemente vamos a tener un número diferente de cero antes de la coma. En algunos casos vamos a agregar la coma cuando sea necesario, en otros casos tal vez no sea necesario. Y después de la coma pues aparecerán algunas cifras decimales, puede ser una o más. Lo siguiente es que deberá ir multiplicando por una potencia de 10. Es importante que tengamos en cuenta que únicamente se usan potencias de 10 y esta va a estar elevada a determinado exponente. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cifras. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos. Tomemos primero la velocidad de la luz. Decíamos que es de 300.000 metros por segundo. Entonces, ¿cómo expresar esta cantidad en notación científica? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tratar de identificar en dónde lleva la coma decimal esta magnitud física. Como podemos ver, simplemente aquí está el punto de miles, pero no se muestra en ninguna parte la coma decimal, lo que indica que el número se puede considerar un entero. En ese caso, lo único que podemos decir es que la coma está detrás de la última cifra o el último dígito. A partir de ahí, pues únicamente serían ceros, pues esta es una cantidad entera, no hay parte decimal. Entonces la coma la ubicamos en el último espacio. Desde allí, lo único que vamos a hacer es correrla hasta el primer número para que nos quede de esta manera. Recuerden que únicamente delante de la coma debe quedar un número entre 1 y 9. Entonces vamos a llevar la coma hasta acá, pero lo más conveniente será contar los espacios que vaya a correr la coma. Entonces tenemos que va a haber un espacio, dos espacios, 3, 4 y 5. Entonces, para ir desde aquí hasta el 3, la coma debió mover 5 espacios. Entonces, yo voy a expresar el número como 3. Como ya estaría aquí la coma, no es necesario ponerla porque después vienen solamente ceros. Y entonces vamos a multiplicar siempre por una potencia de 10 elevado a un exponente. ¿Cuál va a ser el exponente? Simplemente vamos a tener en cuenta la cantidad de espacios que se corrieron. Como habíamos dicho que eran 5 espacios, pues simplemente va a quedar 3 por 10 a la 5. Esta es la manera en que se expresa la velocidad de la luz en notación científica. Mostremos un ejemplo más. Tenemos aquí una cantidad mucho más sencilla. Sin embargo, la he puesto de esta manera para que no vayamos a confundir la cantidad de espacios que se mueven. De nuevo, simplemente identificamos dónde está la coma decimal y al no encontrarse en ninguna parte, la ubicamos en el último espacio y simplemente vamos a correr los espacios hasta llegar a la primera cifra. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que no vamos a correr simplemente los ceros, sino que vamos a llegar hasta este punto. Es decir, vamos a correr un espacio, dos espacios y tres espacios. Entonces nos quedaría que la coma queda después del 1 y como hay un números diferentes de 0 después de la coma, es decir, 1,5 por 10 elevado y notamos que se corrieron tres espacios, entonces 10 a la 3. Es importantísimo tener en cuenta que aquí no ponemos la cantidad de ceros, como es un error que comúnmente se comete, sino la cantidad de espacios que haya corrido la coma. En este caso fueron 3 espacios, entonces ubicamos el exponente 3. Otro ejemplo podría ser cuando ubicamos de esta manera.
Tenemos entonces 1.850.000, vamos a transformarlo a la notación científica. De nuevo ubicamos la coma y vemos que en este caso corre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Lo que vamos a ubicar simplemente es el primer número y después la coma, y la parte decimal vendrá después, es decir, 1,85 por 10. ¿Y cuántos espacios corrió? 6 espacios, entonces ponemos 10 a la 6. De esta manera reafirmamos que no es el número de ceros lo que se pone como exponente. Además, voy a resaltar que la notación científica implica que después de la coma vamos a poner todos los números que sean diferentes de 0. Pero la recomendación y el uso más práctico es que como máximo se usen 2 cifras después de la coma. Si existiesen más, lo que vamos a hacer es simplemente ubicar 2 para que el valor sea aproximado. De esta manera podremos hacer más práctica la notación científica. Miremos el caso en que se muestre la coma decimal, a diferencia de estos en que no se mostraba y se ponía por tanto detrás de la última cifra. Aquí sí se muestra. Entonces simplemente no vamos a correr la cifra desde acá porque ya la coma está ubicada en este espacio. Simplemente vamos a mover los espacios necesarios hasta llegar al primer dígito. En este caso es solo un espacio. Entonces me quedaría 4,58 por 10 elevado, y como fue un solo espacio, ponemos a la 1. ¿Qué se podría decir? Que cuando un número se eleva a la 1, por lo regular no se pone. Siendo notación científica, lo más recomendable es ubicar el número para estar seguros que conocemos el número de cifras que se ha movido, la coma. ¿Qué sucede cuando tenemos números negativos? Vamos a proceder de la misma manera. Simplemente este es el punto de miles. Vamos a ubicar la coma, que al no observarse en ninguna parte va de última. Contamos nuevamente los espacios: 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Y qué es lo que va a cambiar con el menos? Simplemente que el menos indica que es un número negativo, entonces también vamos a indicar con el menos acá que se trata de una cifra negativa. Menos 2,5 por 10 elevado a la 4, porque se movieron 4 espacios. Y ya con esto tenemos entonces la expresión en notación científica de un número negativo. La notación científica es un sistema que se puede utilizar para cualquier número, no necesariamente debe tener una gran cantidad de dígitos. En este caso únicamente es el 5. ¿Cómo hacemos para expresar el 5 en notación científica? Recordemos que la notación científica siempre deberá ir multiplicado por una potencia de 10. Entonces, ¿qué potencia de 10 vamos a poner aquí? Es muy simple, ubicamos el 5 multiplicado por 10 y el exponente va a ser la cantidad de espacios que se movió para llegar la coma hasta detrás del 5. Como el 5 es el único número, pues es evidente que no se ha movido ni un solo espacio. Entonces, lo que ubicamos es un 0, indicando que no se movió ningún espacio. Y no cambia su valor porque sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, de manera que 10 elevado a la 0 es 1, multiplicado por 5 sigue siendo 5. Y esta sería la forma en que yo lo expreso en notación científica. Analicemos ahora el tamaño aproximado de una célula medida en metros. Esta es una cantidad bastante pequeña y la cual requiere la utilización de muchos dígitos y la podríamos simplificar con la notación científica. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Esta vez vamos a buscar el primer número que nos encontremos diferente de 0. En este caso, pues obviamente es el 5, que va a ir multiplicado por 10. Ahora, para ubicar el exponente, vamos a correr la coma para que quede, al igual que en este caso, detrás del primer número. Pero la diferencia es que ahora la coma tendrá que moverse hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Entonces el exponente es 6. ¿Cómo hacer para diferenciarlo de estos números y no pensar que entonces este es un número muy pequeño? Simplemente cuando la coma se haya movido hacia la derecha, es decir, cuando se utilice en números muy pequeños, le vamos a poner aquí un menos. De esta manera entendemos
que si el exponente es negativo, se trata de números pues muy pequeños. Ahora tomemos este ejemplo. De nuevo, vamos a mover la coma hacia la derecha y tenemos un espacio, dos espacios y tres espacios. Debemos ser muy cuidadosos porque no es necesario llegar hasta el último dígito, simplemente hasta el primer dígito que nos encontremos diferente de 0. De esta manera nos queda igual que acá, que básicamente, por ejemplo, aquí teníamos 1,5, quedaba detrás del 1. Aquí tenemos 2,9, entonces la coma queda detrás del 2. Y nos queda 2,9 por 10 elevado, y en este caso, como fueron tres espacios, a la menos 3. Finalmente ubiquemos un número muy sencillo, menos 0,1. Simplemente tenemos que la cantidad de espacios que se debe mover es solo 1. Entonces lo primero, como es un número negativo, aquí igual se ubica como número negativo, y tenemos 1 por 10 elevado a la menos 1. Entonces, ¿en qué altera este menos a este menos del exponente? En absolutamente nada. Simplemente este indica que es un número negativo y este indica que es un número muy pequeño y que por tanto la coma debió correr hacia la derecha. Estas son básicamente las reglas más básicas con la cual podremos expresar cualquier cantidad en notación científica.